Los guerreros jaguar, la élite mexica. En náhuatl, guerrero jaguar se puede decir Yaocelot o también Ocelot Pili. Puede ser jaguar de guerra o noble jaguar. Te preguntarás, ¿cómo era elegido un guerrero jaguar? Primero hay que considerar la época. En ese entonces, era muy importante para la sociedad que un varón aprendiera el arte de la guerra, haciendo uso correcto del tonalpohualli y su forma mántica de interpretar el destino de una persona. Desde muy pequeño, los niños eran seleccionados para ser grandes guerreros. A la edad de los 7 años, el niño formaba parte de una de las escuelas de entrenamiento no solamente de la guerra, sino también de trabajo físico. Cada niño tenía su propio maestro quien le educaría en la función de la batalla. Para ser un verdadero aspirante, tendrías tú que graduarte de las escuelas de entrenamiento para finalmente tener actividad en la parte bélica y conseguir un número de prisioneros y traerlos a la gran Tenochtitlan. Aunque no lo creas, hoy en día la casta de guerreros jaguares sigue con vida y se ha transformado en las famosas tigradas del estado de Guerrero. Este gran encuentro de guerreros es para hacer la petición de lluvias y que exista fertilidad en la tierra.